El devocional del día de hoy lleva por título El viento y las olas obedecen, basado en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Los vientos fríos y cálidos pueden crear fuertes tormentas como huracanes. Tormentas como esta llegaron de repente al mar de Galilea, donde los discípulos estaban navegando. Los discípulos y Jesús estaban en la barca en medio de una gran tormenta en el mar de Galilea. Las olas golpean el bote tan fuerte que parece que se va a hundir. Jesús, quien estaba dormido, es despertado por sus discípulos, pues estaban muy asustados. Jesús, puesto de pie, ordena al viento y las olas que dejen de agitarse, y estos elementos le obedecen. Los discípulos ven que Jesús no es un simple maestro, sino alguien con mucho poder. Hasta la naturaleza obedece a Jesús cuando Él habla, porque todo lo que Él dice es verdadero y tiene poder. Si Jesús tiene poder para ordenar a la naturaleza y ésta le obedece, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Él nos habla, nosotros le debemos obedecer. Con la ayuda de la Escritura, respondamos algunas preguntas. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando las olas azotaban al bote? Según el verso 25 y 26, Jesús estaba durmiendo tranquilamente. ¿Cómo se compara esto con la reacción de los discípulos? Según estos versículos, los discípulos estaban muy asustados, pensando que el bote se hundiría en cualquier momento porque confiaban poco en Dios. ¿Cómo reaccionan el viento y las olas a la orden de Jesús? Según el verso 26, el viento y las olas se calmaron a la orden que les dio Jesús, y todo quedó muy tranquilo. ¿Cuál es la reacción de los discípulos al ver el poder de Jesús? Según el verso 27, los discípulos estaban asombrados, preguntándose, ¿quién era Jesús que hasta el viento y las olas le obedecen? Ahora preguntémonos, ¿qué pensamientos o circunstancias te dan más miedo? En mi caso, es el temblor. ¿Cómo crees que Jesús reaccionaría a aquellos temores que tenemos? Pues Él podría ordenar a la tierra que deje de temblar. ¿Hay algún asunto en tu familia que necesite un milagro? Si no lo recuerdas, pregunta a tus padres y ponte a orar confiando que el Señor responderá. Recuerda que Dios siempre responde. A veces dice sí, otras no, y otras veces espera, pero siempre responde y lo hace según su voluntad. Si la naturaleza obedece a Jesús, yo también debo obedecerle. Nuestro versículo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Mateo capítulo 8, verso 27. Amado Jesús, tú eres tan poderoso que hasta las olas y el viento obedecen tu voz. Ayúdame a recordar tu gran poder siempre que tenga miedo o duda. Oro en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.